Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el contenido de la NIE 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en auditoría de estados financieros. En primer lugar, conozcamos cuál es el alcance de esta norma o de qué trata. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que el auditor se contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada, por lo cual es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Efecto de las disposiciones legales y reglamentarias. El efecto de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los estados financieros varía considerablemente, ya que las disposiciones legales y reglamentarias a las que una entidad está sujeta constituyen el marco normativo. Algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre los estados financieros, ya que determinan las cantidades y la información a revelar en los estados financieros de una entidad. Otras disposiciones legales y reglamentarias deben cumplirse por la dirección o establecen los preceptos conforme a los cuales se autoriza a la entidad a llevar a cabo su actividad, pero no tienen un efecto directo sobre los estados financieros de la entidad. Algunas entidades operan en sectores muy regulados, tales como los bancos o las empresas químicas, y también otras están sujetas solo a las múltiples disposiciones legales y reglamentarias relacionadas de manera general con los aspectos operativos del negocio, tales como las relacionadas con la prevención de riesgos laborales y con la igualdad de oportunidades en el empleo. Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Es responsabilidad de la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que determinan las cantidades e información a revelar en los estados financieros de la entidad. Ahora bien, dentro de las responsabilidades que competen directamente al auditor tenemos las siguientes. Primeramente, los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad facilitar al auditor la identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros debidas a incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. Sin embargo, el auditor no es responsable de prevenir incumplimientos y no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. Como otra de las responsabilidades tenemos que el auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. En la realización de una auditoría de estados financieros, el auditor tendrá en cuenta el marco normativo aplicable. Pero debemos tomar en cuenta que debido a las limitaciones inherentes a la auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con las NIAs. En el contexto de las disposiciones legales y reglamentarias, los posibles efectos de las limitaciones inherentes a la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores por razones como las siguientes. Existen numerosas disposiciones legales y reglamentarias relacionadas principalmente con los aspectos operativos de la entidad, que habitualmente no afectan a los estados financieros y que no se tienen en cuenta en los sistemas de la entidad relativos a la información financiera. Como segundo punto tenemos el incumplimiento puede implicar conductas orientadas a ocultarlo,
tales como la colusión, la falsificación, la omisión deliberada del registro de transacciones, la ilusión de los controles por la dirección o la realización de manifestaciones intencionadamente erróneas al auditor. Evidentemente, si se está incumpliendo una disposición legal y es con consentimiento, lo más normal será que querer ocultarla, por lo cual será más difícil que el auditor encuentre dicho incumplimiento. Como tercer punto, el que una actuación constituya un incumplimiento es, en última instancia, una cuestión que debe determinarse desde un punto de vista legal por un tribunal de justicia. Habitualmente, cuanto más ajeno sea el incumplimiento a los hechos y transacciones reflejados en los estados financieros, menos probable será que el auditor lo detecte o lo reconozca. Esta NIA distingue las responsabilidades del auditor en relación con el cumplimiento de los dos siguientes tipos de disposiciones legales y reglamentarias. En primer lugar, tenemos las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente admitida, tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades e información materiales a revelar en los estados financieros, tales como las disposiciones legales y reglamentarias sobre impuestos o pensiones. Y en segundo lugar, otras disposiciones legales y reglamentarias que no tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades e información a revelar en los estados financieros, pero cuyo cumplimiento puede ser fundamental para los aspectos operativos del negocio, para la capacidad de la entidad de continuar con su negocio o para evitar sanciones que resulten materiales. Por ejemplo, el cumplimiento de los términos de una licencia de explotación, el cumplimiento de requerimientos legales de solvencia o el cumplimiento de normas medioambientales. El cumplimiento de dichas disposiciones puede, por lo tanto, tener un efecto material sobre los estados financieros. En la presente NIA se establecen requerimientos diferentes para cada uno de los tipos de disposición anteriormente mencionados. Por ejemplo, para el tipo mencionado en el literal A, la responsabilidad del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de dichas disposiciones. Para el tipo mencionado en el literal B, la responsabilidad del auditor se limita a la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar incumplimientos de aquellas disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. Dentro de los objetivos del auditor tenemos los siguientes: la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente admitida, tienen un efecto directo en la determinación de cantidades e información materiales a revelar en los estados financieros. La aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros y responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría. A efectos de esta NIA, el siguiente término tiene el significado que figura a continuación: incumplimiento: acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Comprenden tanto las transacciones realizadas por la entidad o en su nombre, como las realizadas por cuenta de la entidad por los responsables de su gobierno, la dirección o los empleados. Ya para ir dando cierre a esta presentación, es importante que consideremos los requisitos a tomar en cuenta. Consideración del auditor del cumplimiento con leyes y regulaciones. Cuando el auditor lleva a cabo el proceso de auditoría, debe obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, para así conocer el marco de referencia legal y de regulación al que se debe sujetar la entidad.
Con esta información el auditor puede establecer si la entidad está cumpliendo a cabalidad con las leyes y regulaciones aplicables que pueden afectar directamente la información presentada en los estados financieros, por lo cual el auditor debe obtener la suficiente evidencia respecto al cumplimiento. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o sospecha incumplimiento. Información referente a investigaciones de entidades reguladoras o pago de multas y sanciones, pagos y transacciones inusuales o pago de comisiones excesivas y demás situaciones y circunstancias inusuales en el funcionamiento de la entidad pueden ser indicios para que el auditor establezca el incumplimiento a las leyes y regulaciones. Cuando el auditor ha encontrado incumplimiento de las leyes y regulaciones relevantes por parte de la entidad, debe analizar las circunstancias y su efecto en los estados financieros. Una vez tenga un entendimiento del acto de incumplimiento, el auditor debe comunicar a la administración o quienes estén encargados. Reporte de incumplimiento identificado o sospecha del mismo. El auditor debe informar oportunamente a los encargados del gobierno corporativo los asuntos relacionados al incumplimiento de las leyes y regulaciones que sean de importancia relativa y que se identifiquen durante el desarrollo de la auditoría. Si hay indicios de que la administración está involucrada o los empleados, el auditor debe informar al nivel apropiado dentro de la entidad u obtener asesoría legal si lo juzga necesario. Una vez el auditor establezca que existe incumplimiento de importancia relativa que afecta directamente la información de los estados financieros y tiene la suficiente y apropiada evidencia, debe expresarlo en la opinión de los estados financieros. Por último tenemos documentación. El auditor debe incluir en la documentación el incumplimiento o sospecha a las leyes o regulaciones encontrado durante el proceso de la auditoría, además de la evidencia recolectada y comunicaciones a la administración o entes encargados dentro de la entidad, y las acciones y decisiones que se tomaron. Con esto doy cierre a este contenido, esperando que dicha información les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.